Iniciamos una nueva charla dentro de este ciclo de charlas sobre la arquitectura pamplonesa. Hoy vamos a tratar en una serie de varias charlas, entre 4 o 5 charlas, sobre la Pamplona moderna. Llamamos la Pamplona moderna a aquella que se desarrolla de 1950 a 1965. Las fechas pueden ser variables, ya vimos en el capítulo anterior de la Pamplona cosmopolita cómo a veces superábamos los años 50, lo mismo nos va a pasar aquí. Vamos a veces a iniciar, prácticamente podríamos haber dicho 1955, incluso haber acabado un poquito más tarde del año 65. Y vamos a tratar el segundo ensanche, lo vamos a dividir en dos partes. La tercera lección tratará sobre el primer ensanche, la cuarta sobre el barrio de San Juan y la quinta probablemente en toda el área de Sancho el Fuerte, Avenida de Zaragoza. Pero bueno, eso lo iremos viendo. Las charlas van a ser más cortas que las que os tenemos acostumbrados para poder detallar más claramente estos momentos apasionantes en la arquitectura española. Fijaros que esta arquitectura española de los 50 a los 65, que van a ser claves en la historia de España, está basada, como vimos en la lección anterior de la arquitectura cosmopolita. España, al final del reinado de Alfonso XIII, tiene una base cultural impresionante. Se llamó la Edad de Plata, por el auge cultural que tenía España. Y también en la arquitectura. Este edificio, el edificio Capitol, es considerado el mejor edificio, uno de los mejores edificios de Europa de su tiempo. Como veis, integraba lo que era el racionalismo con lo que era el expresionismo, parte del Art Déco, y tenía la gran escala heredada del clasicismo, es decir, es una síntesis maravillosa de esa arquitectura que hemos llamado arquitectura cosmopolita. La Gran Vía de Madrid, reflejo de esa época, es probablemente una de las más emocionantes avenidas del mundo y que expresa muy bien esos años de preguerra y de posguerra. Pero a la vez España va a tener esta otra base arquitectónica, que es la vuelta a un clasicismo sereno, de cierta manera metafísico, ligado a una evocación de un tiempo detenido, que va a ser un clasicismo moderno, de gran ritmo, de grandes dimensiones, de gran escala y que va a aportar mucha serenidad a la arquitectura. La arquitectura española ya lo vimos en los años 40, 50, desde los años 30 hasta los 50, que fue la lección anterior, mezcla esta arquitectura clásica moderna con el edificio que hemos visto antes, de racionalismo, art déco, expresionismo. Es decir, que esa España estaba basada, por un lado, en esta pintura moderna, pero que habla de un mundo, se llama pintura metafísica, de Giorgio de Chirico, de un tiempo detenido, de un hombre que ya no es el hombre clásico, es un hombre influido por la modernidad, por la revolución industrial, por los fascismos, por lo que han sido la guerra española y la guerra mundial. Y esta imagen que reflejaba muy bien es de Herbert Lis, un pintor llamado también metafísico de estos años 30, 40, expresaba muy bien aquellos años, esa especie de mundo surrealista y a la vez más allá del tiempo, a la búsqueda de la eternidad, y con unas grandes influencias clásicas mediterráneas. Como veis, es moderno y a la vez es clásico. Pues esta es la base que va a tener la arquitectura española en estos años. Y siempre se va a notar en parte esta base tan fundamental, esta búsqueda de una mediterraneidad clásica dentro de una, sin ninguna duda, modernidad. Pongo esta otra imagen de Herbert Lis porque España va a ser, y esto es muy importante, España va a quedar aislada tras la guerra mundial. Tanto Estados Unidos como Inglaterra como Rusia proponen que España sea aislada, en cierta manera querían acabar con ella por el hambre, no recibe ninguna ayuda, incluso se plantea que los ejércitos aliados invadan España. Y España va a quedar totalmente aislada ¿de qué? Va a quedar aislada del mundo del capitalismo, de las democracias burguesas absolutamente corruptas que habían conducido a la guerra y, por supuesto, del comunismo. Esa unión de capitalismo, democracias burguesas y comunismo va a tratar de hundir y de aislar a España. Pero la España que había surgido tras la guerra civil es una España con una enorme potencia. Es una España que, por un lado, va a ligarse al mundo árabe. No en vano Franco había sido uno de los grandes militares africanistas, con un enorme cariño por el mundo árabe, y va a estar ligada a Hispanoamérica. Es decir, esa influencia del mundo mediterráneo
y del Oriente y de la América hispana va a ser fundamental, no solo para que sobreviva España económicamente con esos importantísimos aliados y que pueda hacer frente a ese mundo caduco occidental, como digo, capitalista y comunista. Y eso va a influir muchísimo en la arquitectura, porque la arquitectura española no va a necesitar para nada la influencia ni del capitalismo ni del comunismo. Vais a ver que es una arquitectura basada en una tradición clásica, a la vez moderna, y que va a ir evolucionando poco a poco. Fijaros que entonces la base de esa arquitectura pamplonesa de los años 50 va a ser estos edificios que vimos en la lección anterior. Edificios que, como veis, eran de la época de la guerra civil y de la posguerra, edificios, como veis, influidos por el racionalismo, pero con una base clásica. O también magnífico edificio, donde la arquitectura moderna se mezclaba con una escala monumental y con una base clásica. Esa mezcla de ese clasicismo y ese movimiento moderno producía edificios como estos, o también había edificios que se apoyaban más en la arquitectura regionalista. Estos son edificios que, como veis, tiene mucho de esa arquitectura regionalista de la dictadura de Primo de Rivera. Es decir, que por un lado están en España mezcladas todas esas tendencias. Este edificio, por ejemplo, era un edificio del año 43. O teníamos estos edificios de la Plaza de los Caídos, declaradamente clásicos. O aquí tenemos este edificio clásico con una visión un tanto más moderna, que lo vemos en la Plaza de Merindades. Y el mundo del arte va a cambiar radicalmente en la posguerra. Esta pintura que está basada en los cómics, que habla ya de un mundo nuevo, de un mundo de libertad, un mundo muy influido por Estados Unidos, que de cierta manera rompe todo el clasicismo europeo, todos los mitos europeos. Es un mundo de libertad, de valorar lo cotidiano, en cierta manera, de la ensoñación de lo cotidiano. También donde hay muchas origen también en una pintura, podríamos decir no metafísica, una pintura surrealista, una pintura que busca las esencias como más roto, y que en España va a tener, se ha dicho que España estaba aislada culturalmente, pero eso en absoluto era cierto. España en estos años va a tener un auge de literatura, de pintura, de arquitectura, que muchos la consideran que es la mejor arquitectura de Europa. Estos son los pintores españoles muy reflejados en el Museo de Arte Abstracto de Cuenca, que como veis seguían perfectamente las tendencias del mundo en ese momento. Es una pintura ya de libertad, de juego de colores, juego de formas, siguiendo la abstracción, pero donde también hay figuración, el equipo crónica, es un poco irónico, o la maravillosa pintura que sigue siendo figurativa de pintores, por ejemplo, como Redondela, y que va a reflejar mucho la arquitectura de estos años. Es una manera de abstracción figurativa, con una carga enorme de misterio, de profundidad. O Benjamín Palencia, otro gran pintor de esta época. Y quería poneros un edificio que, aunque lo vamos a ver en la segunda lección, refleja muy bien este momento. Este es el edificio al lado de la iglesia de San Miguel, que se construyó entre 1950 y 1954. Es decir, estamos en el inicio de este periodo del que vamos a hablar. Fijaros que ya es un edificio absolutamente moderno. Por un lado tiene el clasicismo aún representado en su gran zócalo, en la piedra, pero fijaros que ya aparece la libertad de la gran terraza, integrada en el volumen que sigue volando. Aparece el elemento del ladrillo rojo, que esto es muy importante en estos años. Fijaros que en los años 30 vimos sobre todo y 40 la difusión del ladrillo amarillo, en parte fomentada por EUSA. Ahora va a aparecer el ladrillo rojo. Muchos creen en el ladrillo rojo una influencia madrileña, pero lo cierto es que es una influencia más bien del mundo del Mediterráneo, porque también en la Italia de Mussolini se había usado mucho el ladrillo rojo. Y también fijaros también el recerco de los huecos con una piedra blanca normalmente. Esto le da un clasicismo, y el propio ladrillo con unas texturas bellísimas, le da un clasicismo a una arquitectura que sin embargo es ya muy moderna. Basta ver las dimensiones de los huecos, la alegría en cierta manera de la arquitectura. Fijaros ese precioso gesto del alero, este edificio es de Jarnoz y de EUSA. Es decir, es una arquitectura absolutamente moderna.
y estamos iniciando estos años 50. Es decir, España está aislada, quieren someterla por el hambre y sin embargo, como veis, es ya una arquitectura espléndida. Fijaros, el zócalo sigue habiendo aún mucha connotación clásica. Y fijaros, os pongo esta fotografía porque es muy bonita. Este es un edificio del año 43 y este es un edificio del año 53. Fijaros el cambio que ha habido, pero realmente hay elementos básicos muy unitarios. Fijaros, este tiene también un zócalo, heredero de la arquitectura de la Belle Époque, de la gran arquitectura europea de la época de Alfonso XIII, y este sigue teniendo un zócalo. Este tiene un cuerpo, como veis, que coincide con el vuelo de los grandes estos miradores, que como veis ya aquí tienen grandes ventanas rasgadas, y este, como veis, tiene un cuerpo que coincide casi exactamente con este. Y este tiene una galería, una coronación, siguiendo el esquema clásico de basamento, cuerpo y coronación, una galería que es neorregionalista, por así decir, con unas columnas clásicas, que podía ser de un palacio renacentista español. Y este también tiene esa galería, pero ya es una galería moderna, optimista, muestra ya el hormigón sin ningún temor. Fijaros que es la misma, realmente la misma arquitectura. Pero hemos pasado de un dominio, en cierta manera, del peso de la tradición europea, ha habido la guerra civil y ha habido la guerra mundial, y ahora viene una nueva arquitectura, mucho más optimista, mucho más abierta, mucho más alegre, mucho más moderna. Bien, en esta Pamplona, que es una ciudad singular, porque es de las pocas ciudades de Europa que tiene 3 grandes burgos concentrados en ella, con una gigantesca plaza renacentista, luego transformada en el barroco, y que tiene un ensanche muy tardío, pero bueno, no es un ensanche al estilo de los ensanches burgueses, que es un invento español y que hace la maravilla del ensanche de Barcelona o los ensanches de Madrid, de Santander, de Valencia. El ensanche pamplonés es un ensanche tardío, es un ensanche de los años 30, es decir, ya más de comienzos del siglo XX, mientras los otros ensanches son finales del siglo XIX. Es decir, además es un ensanche que se va a realizar en una época muy difícil, porque es un ensanche que prácticamente casi se inicia con la República, sigue la Guerra Civil y los dificilísimos años de la posguerra. Pero bueno, al final en este ensanche vimos que esencialmente la arquitectura era la de la lección anterior y va a haber muy pequeñas piezas en que lo van a envolver o a veces actúan en su corazón, pero en general es un ensanche de la época anterior, ¿no? De los años 30 a los años 50. Vamos a estudiar primero la zona norte, por así decir, del ensanche, con muy poquitos edificios, hablaremos de unos 5 edificios, y luego estudiaremos en la segunda lección la zona sur, con también muy poquitos edificios. Empezamos este inicio. Fijaros, este era el cine Carlos III. Es un cine del año 64, y ya estamos un poco el límite de nuestra época. Me parecía, era un cine y un edificio de oficinas que era realmente fantástico. Es una pena que Pamplona haya dejado de derribar todos sus cines, que tenía cines que eran realmente maravillosos. Y Cine Carlos III era un espacio maravilloso antes de ser transformado en multicines. Era un edificio que expresaba muy bien esta época. Fijaros que es un edificio con una enorme dignidad, con un cierto aire clásico. Fijaros que no tiene ya la composición de coronación, sí, el basamento, pero no la coronación, algo típico de estos años. Es decir, se va a romper ese escalonamiento que existía en los años 30, que tanto le gustaba al Art Déco y en cierta manera también al racionalismo. Se va a perder y va a ser una arquitectura de cierta manera más abstracta. Hay un dominio, una victoria en cierta manera de la abstracción. Pero por sus propios ritmos, por su propio material, era un bellísimo edificio representativo de esta época. Por desgracia, ha sido derribado. Claro, es que al lado tenemos un edificio magnífico de USA que vimos que era de los años 20 y tantos, casi 30. Aquí tenemos, era muy bonita el espacio de la marquesina central con las grandes columnas. Bueno, era un edificio realmente fascinante. Fijaros que aquí teníamos un edificio con el cual habíamos acabado las elecciones anteriores, que es un edificio exactamente de 1950-51, que como veis es, por así decir, el último exponente de este mundo clásico europeo, aristocrático, cosmopolita, pero que a la vez tiene mucho de la modernidad.
Y llegamos a la Plaza Príncipe de Viana. En esta plaza vimos que había edificios de los años 20, había edificios esencialmente finales de los 20, también de los 30. Edificios todos muy interesantes. Estaban representados los grandes arquitectos, desde Arteaga, Guibert, Usa, Garraus, también Alzugaray y también Jarnoz, en un edificio de los años 20. Pues bien, aquí va a aparecer una pieza que va a ser la única pieza, por así decir, de posguerra española y ya de esta época, que es una pieza del año 57, el edificio de periodistas de Domingo Ariz. Fijaros en estas preciosas postales, que a mí me encantan por la luz que existía en esos años, donde se ve perfectamente este último edificio de la última Europa clásica, y aparece este edificio. Fijaros cómo ha cambiado todo. Es un edificio que sigue siendo clásico, ya lo veis por la aparición de estos dos torreones, es decir, parece una fortaleza árabe. Fijaros, esas alcazabas árabes del desierto y del Atlas, con sus 4 torreones, este va a tener 3 torreones. Una pieza, fijaros que aparece el ladrillo rojo, ya no el amarillo, va a haber un dominio del ladrillo rojo, aunque veremos arquitectos que siguen usando el ladrillo amarillo. Y fijaros que ya hay un mirador, herencia de los viejos miradores del racionalismo y del Art Déco, con una gran ventanal. En este edificio las terrazas aún no tienen importancia, están dominadas por el macizo, pero como veis es un edificio clave, porque expresa muy bien estos años. Es del año 57 y es un edificio que aún tiene muchos elementos clásicos. Se ve en el torreón, se ve en el zócalo, en la composición zócalo-cuerpo, la coronación ya más debilitada, y que veis sigue teniendo estas proas que tanto tenía Eusa en Carlos III. Fijaros, aún tenemos restos de un pilastra, de una gigantesca pilastra que envuelve y flanquea el mirador. Y aquí tenemos ya esta composición que la vimos en la arquitectura del surrealismo, que era una arquitectura que reflejaba una enorme masa de ladrillo perforada por huecos cuadrados. ¿Veis? Es una pieza, está desplazado el hueco, porque realmente es un edificio que tiene una solución tripartita. Aquí creo que hay una gran vivienda y aquí hay 2 viviendas, una a cada lado. Entonces fijaros que a la vez no tiene ningún temor en mostrar esto tiene esta arquitectura, no le importa disimular sus usos, sus funciones, no tiene ningún temor en mostrar los huecos. Veremos que incluso hay edificios, ya lo vimos antes, que muestran todos los huecos de la fachada sin ningún gesto. Es una postura muy, muy revolucionaria, muy violenta, que de cierta manera también a la ciudad a veces puede llegar a sufrir por actitudes tan radicales. Claro, es que hay un juego del ladrillo. Aquí aún se está produciendo eso que vimos mucho en los años 40, que era que los arquitectos hacían que la horizontal dominase en el ladrillo. ¿Veis? Aquí hay tiras de las juntas verticales del ladrillo están disimuladas y se marcan mucho las horizontales. Determinados arquitectos usarán ese sistema. Aquí tenemos el otro lateral, como veis, otro torreón aparece aquí. Y veis, la arquitectura española entonces no necesita para nada la arquitectura occidental muy influida ya por Estados Unidos. Va a seguir su propio camino, pero como veis sigue siendo un camino de modernidad. Claro, es una pieza realmente muy bonita. Es verdad que la coronación podría haber tenido una coronación más atractiva, como pasa en el edificio ese del Cine Micael de la Plaza La Cruz, pero hay arquitectos que son muy austeros hasta el final, ¿no? Que incluso suprimen la coronación. Tenéis este precioso juego de composición. Aquí veis el último resto casi en Pamplona de las pilastras clásicas. Y fijaros cómo la puerta habla de ese clasicismo casi evocación de Roma, con las aspas romanas y con este portal. Es decir, es una arquitectura que está apoyándose en una arquitectura clásica, pero que ya es mucho más moderna. Y tenéis, como os he dicho, creo que aquí habrá una vivienda con su mirador y aquí habrá otras 2 viviendas. Una distribución muy bonita de una pieza muy difícil. Fijaros que hay una cierta casualidad. Vimos en las otras lecciones anteriores cómo el nuevo régimen va a acoger, bueno, realmente se había elegido antes de la guerra, el solar del gobierno civil, que es un solar triangular con un chapitel herreriano,
Y lo mismo va a pasar con Sindicatos, que también va a coger una proa triangular. Y además Sindicatos es del mismo arquitecto. Tenemos otra preciosa fotografía donde en cierta manera se ve cómo, frente a esta arquitectura que venía de un mundo más clásico, aparece ya un mundo moderno, pero como veis aún muy comedido. Fijaros, ahí se ve que sí que hay una coronación, lo que pasa que no se ve desde las calles cercanas. Hay un remate en el edificio. Aquí lo tenemos, otra foto. Antes de que este edificio se ampliase, también en los años 60, se amplió y aquí lo tenemos. Fijaros que Escudo de Oro, que era una editorial postales muy buena, con grandes fotografías, grandes fotógrafos, se fija en esta plaza como una de las piezas representativas de Pamplona. Y aquí tenéis ya este mundo rojo que, como veis, como os digo, tiene mucho de ese mundo del Mediterráneo, incluso de ese mundo del norte de África, de ese mundo a la vez clásico, a la vez moderno. Fijaros también en las persianas, muy importante, aquí va a empezar a aparecer la persiana blanca frente a la persiana de madera, lo hemos visto en la fotografía anterior. Y ahora seguimos. Tenemos aquí otro edificio interesantísimo. Fijaros, es el típico edificio de estos años. Por un lado, como veis, tiene aún muchos recuerdos de estas viejas proas, del racionalismo y del Art Déco, esas miradas casi de guerrero, como nos comenté, preanunciaban casi la guerra, pero fijaros ya qué huecos tan impresionantes, tan horizontales, y las grandes terrazas. Las grandes terrazas pensaba llamada esta lección la Pamplona de las terrazas, la Pamplona luminosa. Al final decidí la Pamplona moderna porque me pareció que reflejaba mejor esta época. Fijaros qué composición tan elegante, lo que indica que es una casa en cierta manera de gran lujo por las grandes dimensiones de los huecos, las grandes terrazas. Fijaros que es un mundo ya con mucha más seguridad que lo que era el racionalismo, que era más tímido, estaba iniciándose. Además, esta es una casa realizada toda con mármoles, cual indica el prestigio que quería tomar. El racionalismo nunca habría usado mármoles, excepto quizá en el mundo del fascismo italiano. Aquí se usan mármoles en todos los sentidos. Veis el recercado de los grandes huecos, en el interior de las terrazas. Bueno, parece un edificio fascinante, ¿no? Un edificio enigmático con todo el misterio de los años 30 y 40, pero que ya es absolutamente moderno. Tenemos el portal, que yo creo que ha sido transformado. Fijaros cómo el mármol. Fijaros también la persiana de madera. Eso es un indicio de esta época. Y es una pena que las nuevas reformas que se hacen alteren las carpinterías y alteren las persianas, porque no hay cosa más bonita que una persiana de madera. Fijaros cómo los mármoles van marcando perfectamente este edificio, con estas impresionantes terrazas. Aún no son terrazas absolutamente acogedoras, veremos que hay un error en muchos de los arquitectos de estos años que utilizan la terraza como un elemento estético para componer la horizontal de las fachadas sin pensar en el uso, en que una terraza necesita probablemente ser más profunda, probablemente estar más abierta al interior y ser más corta. Pero bueno, aquí se está buscando esta sensación de dominio de la horizontal, de exuberancia y de relación interior-exterior. El gran hallazgo que fue del movimiento moderno, cómo la arquitectura se abre al exterior, algo que no se podía hacer con los muros de carga. Como veis, fijaros qué huecos tan impresionantes, qué tamaño de huecos, de espacios. Se ve que es una de las grandes casas pamplonesas. ¿Veis cómo estas casas pensaban seguir avanzando y haber derribado los últimos chales que quedaban del segundo ensanche, su primera época, que eran todo pequeños chalets como este de USA. Ahí tenemos la que hemos visto antes y esta nueva secuencia de estos años. Fijaros que es una pena, he tratado de buscar alguna fotografía en que hubiese para poder ver la carpintería original, porque las nuevas carpinterías de aluminio son muy gruesas, pierde el edificio toda la gracia con las carpinterías nuevas. Por eso suelo buscar si existe alguna ventana que haya mantenido las carpinterías antiguas. Y ahora aquí tenemos esta inmensa pieza, fijaros qué densa es. Eso es algo típico también de esta época. Recordáis que en los años 30, 40 quedaban aún muchos edificios de crujía estrecha para que la luz entrase. Pues en los 60 va a pasar que vuelven las grandes piezas muy densas a la arquitectura. Un poquito, fijaros que las piezas de los años 20 también eran piezas más densas, aunque esta, como veis, sigue una crujía estrecha. Pero aquí tenéis otra pieza estrecha de los años 20,
pero 30, pero ya en los 60 van a ser piezas más densas. Aquí tenemos un edificio muy curioso. Fijaros, dentro de estos movimientos, en los años 60, va a haber un movimiento, podríamos decir, revolucionario dentro de la arquitectura, que busca basarse en la sinceridad de materiales, busca, en cierta manera, apoyarse en la arquitectura popular, y que, como yo sospecho, que estos arquitectos decidieron, no digo contra el régimen, pero contra, poco como rebelión, empezar a usar de nuevo el ladrillo blanco, el ladrillo amarillo. Porque el ladrillo rojo empezó a ser un ladrillo de prestigio, es decir, las buenas casas empezaban a tener ladrillo rojo. Y parece una especie de revolución. Fijaros, además marcan las vigas, lo cual era también un movimiento que en cierta manera quería mostrar la sinceridad de la estructura, romper con, en cierta manera, las buenas formas de la arquitectura del régimen, del clasicismo. Fijaros también el quiebro de la fachada. Es decir, se está buscando un movimiento, una liberación de las normas de la arquitectura hispana de los 60. Fijaros también con una preciosa galería. Es un edificio muy interesante, pero que al final esta arquitectura, por su apariencia, parecía de menos categoría, de menos calidad que la gran arquitectura de ladrillo rojo de grandes terrazas. Fijaros que aquí no hay grandes terrazas, y al final se estaba sacrificando un poco la vida de las personas a la búsqueda de unos ideales de manifiesto arquitectónico. Aquí lo veis, hay temas que son permanentes, como son estas grandes proas, pero como veis, esta ya es una arquitectura revolucionaria respecto a la que hemos visto antes. Y tiene un componente muy bonito, y es que tiene, así como la otra, tiene un gran zócalo a un clásico que controla, y eso es muy bueno, controla las lonjas que se van a instalar porque no pueden escapar al sistema de piedra, de pilastras y de cercos que ha creado. Sin embargo, aquí ya empieza la libertad. La libertad puede ser buena o puede ser muy mala, porque la libertad puede permitir verdaderas burradas, pero este ha tenido mucha suerte, porque dentro de esta libertad, como veis, ha dominado los grandes diseños acristalados de un cierto lujo, que es un contraste muy bonito con este edificio. Es decir, en ese aspecto ha tenido mucha suerte. Fijaros, además, qué portal, creo que es nuevo, tan impresionante, le han hecho. Pero fijaros cómo ya empieza a aparecer el pilar sin temor, el pilar de la estructura dentro de este arquitecto. Fijaros también que el ladrillo ya no une en horizontal, típico de estos años, sino que ya está mostrando el ladrillo por separado. Eso puede indica sin ninguna duda una especie de intento de escapar de las normas, por así decir, de esa arquitectura moderna, que marcaba o bien la horizontal o bien el ladrillo a tizón. Este, como veis, es un ladrillo a parejo inglés. De cierta manera, no quiere que el muro unifique el edificio. Mira, qué precioso portal. Y como os digo, ha tenido mucha suerte en las plantas bajas. Aquí tenemos otro edificio, lo vamos a tratar en la lección cuando hablemos de la arquitectura de los 60-70, que está un poco en el límite, pero fijaros cómo es ya realmente más la arquitectura de los 70. Fijaros, pero es un edificio apasionante. Fijaros la gran horizontal, o sea, es como un racionalismo transformado ya por los 60, las grandes persianas que eran de madera, la ventana casi corrida, pero donde aún la vertical y la horizontal están equilibradas, la coronación, el zócalo, ya absolutamente casi transparente con este maravilloso vuelo. Es un edificio fantástico, pero lo trataremos en la siguiente lección. Aquí tenéis el tamaño, como veis, enorme de esta gran arquitectura frente a la que hemos visto antes, que es estas dos. Y ahora vamos a ver ya en Carlos III, recordáis, vimos en la lección de la arquitectura cosmopolita cómo había un edificio que había roto totalmente la silueta de este segundo ensanche, que era este edificio. Y lo veíamos como un edificio absolutamente tosco, como un edificio brutal en cierta manera. Pero mirándolo mejor, uno se da cuenta que en un lugar tan importante, el arquitecto sin duda se dio cuenta de la importancia que tenía este chaflán. Y fijaros que él tiene muchos gestos que son el vuelo de una pieza que realmente es mucho más ligera de la pared de la que vuela. Fijaros este gesto tan bonito que recuerda muchas de las piezas de la escultura de Oteiza de estos años, donde se está rompiendo el vacío para crear, en cierta manera, la entrada. Hay elementos curiosos dentro de este bloque tan puro, tan abstracto. Como veis, es ya un paso hacia la abstracción en estos años. Alguien puede considerarlo un paso hacia el brutalismo,
hacia una arquitectura más desarraigada, más violenta, más abstracta, y en parte es cierto. Fijaros qué bonito este conjunto de entrada, casi como una pieza de Oteiza, de Chillida, podríamos decir, ¿no? Una pieza escultórica donde el edificio se ha roto. Es decir, lo que aparentemente nos puede parecer un edificio brutal, pues es un edificio que tiene sus mensajes. Aquí lo veis. También el hecho de que aquí estén tan abiertos. Lo cierto es que también él ha sufrido con cambios de carpinterías, entonces no podemos ver este mirador como fue en origen. Pero es un curioso elemento. Casi es una pieza de escultura colocada en la ciudad. Claro, el contraste con la arquitectura original del ensanche pues es muy, muy fuerte. Aquí lo tenemos, fijaros qué denso es también, con un patio central, una pieza. Y al lado tenemos este otro también muy denso, pero fijaros que es un edificio muy, muy, muy interesante. Fijaros que en una fachada que podía haber sido plana, él ha logrado todo este juego de movimientos para, de la manera, marcar un eje, marcar unos laterales. En la articulación de esa pieza central con los laterales aparecen las terrazas. Bueno, es un edificio muy interesante. Fijaros que aún ha conservado la carpintería original, que es muy bonita, con persianas de madera. Fijaros este detalle en las terrazas, cuando un arquitecto forra, a veces es cuestión de presupuesto, ¿no? Pero el hecho de forrar de madera la terraza, el hecho de cuidar el antepecho con una pieza de madera, que solían ser unas maderas buenísimas, africanas, pues todo indica una dignidad de la casa. También esta casa está aplacada en piedra. Es una casa magnífica, como veis. Tiene mucho del primer racionalismo, de aquel racionalismo que veíamos vienés en Viena, de Adolf Loos, pero ya transformado por el optimismo de estos años. Casi esta se puede considerar una casa de los 60. ¿No? Fijaros el portal también tan bonito. Me da miedo que ahora esta casa se está rehabilitando y no sabemos cómo habrá acabado. Porque si se alteran las persianas, si se alteran las carpinterías, pues el edificio puede sufrir mucho. Fijaros que al lado teníamos un edificio que trataremos en la próxima lección, un edificio ya posterior, ya brutalista, con estos experimentos del hormigón, de mostrar el hormigón, y que en cierta manera es muy peligroso para la ciudad, porque puede romper esa armonía que tiene que tener la ciudad. Y al lado tenemos un edificio muy enigmático. Fijaros también un edificio de estos años, fijaros con los grandes huecos, también está forrado en piedra, parece un edificio clásico de algo de una institución del régimen, pero fijaros que tiene la articulación arriba, tiene un zócalo, una oficina muy bonita, fijaros qué bonito este rehundido que tenía la fachada. Es como si estuviera todo el rato jugando a un juego de profundidades, también como una pieza de escultura. Esto pasa mucho en estos años. Fijaros, ¿veis? Hay pequeños gestos con las barandillas, con este hueco, con el hecho de repetir todo el rato el mismo hueco. Es un edificio clásico con un mensaje muy, muy, muy moderno. Me parece un edificio muy interesante, muy enigmático, conservado en gran parte la carpintería original. No ha tenido suerte en estos diseños de las lonjas porque compiten un poco con él, cuando él se ve que quizá le hubiera encantado ¿veis? El gesto de esta articulación, de este rehundido en la fachada, que juega a los rehundidos que él va teniendo. Fijaros, aquí tiene el gran hueco larguísimo. Fijaros que no tiene terrazas, en ese aspecto es más austero que los bares de este momento. Bueno, me parece un edificio curioso. Mirar la carpintería. Aparece ya siempre aquí ya la carpintería asimétrica, una asimetría que rompe ya el clasicismo, muy graciosa, con un elemento fijo y un elemento móvil. Claro, es también la barandilla. Encima es también un edificio revolucionario, porque quiere hacer una arquitectura moderna. Fijaros que la entrada sigue siendo muy clásica, con esta gran pieza de mármol. Es una arquitectura ya que está escapando del clasicismo. Recuerda también mucho la casa que vimos del Fastio de Terragni, una arquitectura que era moderna y a la vez era muy clásica, ¿no? Que se debatía en esos juegos de luces y sombras como un prisma puro perforado.
Fijaros qué composición tan seria, tan elegante, ¿no? Huecos. Donde hay hueco alto aparece el balcón y aparece este elemento estructural como insinuando una trama en toda la fachada. Alguien puede decir, bueno, todo esto está viendo en esta fachada. Pues sí. Mirad qué bonita la carpintería, con esa asimetría en que aparece el cuadrado clásico, pero dentro de la horizontal. Fijaros que ya es un intento respecto a la ventana de los años 30, tan bonita de la ventana en guillotina, que era una ventana horizontal, que vimos que aún quedan en Carlos III, en las casas al lado del Gallarre, aún quedaban esos tipos de ventanas. Estos ya van a un elemento ya casi de un cuadro abstracto, ¿no? Con una pieza cuadrada, con una pieza vertical, todo dentro de un hueco. Es decir, ya ha cambiado mucho la arquitectura. Fijaros este portal tan bonito con esta ménsula que vuela. Es decir, es como si sobre un portal clásico hubiese entrado la arquitectura moderna rompiéndolo todo y creando una nueva escala. Yo creo que este portal refleja muy bien lo que el edificio quiere hacer. Ahí tenéis, una pieza muy bonita. Ahora seguimos, hemos ido viendo, esta es la pieza que hemos visto. Fijaros también la potencia que tienen todos estos bloques con unas profundidades enormes. Fijaros que al lado hay otro edificio que está también ensayando, no sé si será del mismo arquitecto o no, el ladrillo suelto, por así decir, ¿no? Sin enlace de horizontales, y el elemento de estructura que aparece. Fijaros que está experimentando constantemente este arquitecto, pero a costa en parte de los habitantes, porque ¿veis? No tiene terrazas, no tiene... Da la impresión como si los experimentos estuvieran por encima de la propia función interna. Tiene un portal transformado también muy, muy interesante. Aquí lo tenemos, ¿veis? También un edificio muy, muy, muy profundo, con la profundidad de estos gigantes que están apareciendo aquí. Y enfrente tenemos otro que es muy, muy curioso, porque es un edificio que recuerda mucho edificios de Alemania, en cierta manera, que podrían haber sido edificios de los años 30 realmente. Fijaros que es un edificio por un lado modernísimo, con estas ventanas rasgadas, en vuelo todas ellas, pero a la vez es clásico. Fijar la cornisa que está aquí, fijaros la gran puerta. También me parece un edificio enigmático. Él, como estaba al lado de casitas con ventanas en los laterales, ha actuado como una de estas, pero ya a una escala moderna, con estos elementos tan bonitos. Y como veis, es una mezcla de clasicismo y modernidad que le hace ser muy atractivo. Fijaros qué hueco tan impresionante. También él está forrado en piedra. Yo creo que refleja muy bien estos años 50, en cierta manera. Podría ser un poquito anterior también, pero mirad qué preciosa entrada con estas aspilleras verticales. Por desgracia aquí se ha transformado, ha perdido ese elemento. Mirad cómo el vuelo está con casetones clásicos. Me parece un edificio enigmático porque es clásico y moderno en una mezcla absoluta. No sé si este sería su portal original, yo creo que quizás sí, por el número. Qué elegancia de nuevo, la búsqueda del cuadrado. Dentro de un mundo clásico se está iniciando una revolución en la composición. Me parece otro de los edificios fascinantes de la ciudad. Probablemente las persianas eran de madera. ¿Y cuál sería la carpintería original? Pues probablemente es la que está por detrás, como veis. Es curioso que es una carpintería ya muy vertical, ya no es de guillotina. Ahí tenemos el alero también tan brusco, tan rotundo. Aquí la tenéis la pieza entre los dos pequeños palacios. Una pieza muy bonita. Fijaros también el patio, también tiene pinta de ser muy, muy interesante. Es una pieza muy curiosa. Y ahora acabamos con este edificio. Como veis, os he dicho, las lecciones van a ser más cortas. Que es, fijaros, este edificio es del año 61. El anterior que habíamos visto del edificio Periodistas es del año 57. Es decir, fijaros en qué pocos años se puede dar un cambio radical. Fijaros que aquí ya no hay un zócalo clásico, como había en estos otros edificios.
Ya no hay la búsqueda de un eje en esas proas, que eran proas procedentes de los años 30, del Art Déco, del racionalismo, proas guerreras que miraban amenazantes. Ahora ya no. Ahora ya se está buscando una composición abstracta. Es decir, ya no importa, por así decir, la presencia de la arquitectura. Pretende ser casi como una arquitectura que hace ciudad de manera anónima. Eso indica la modernidad de este edificio, renunciando a las proas, renunciando al clasicismo, aunque hay un cierto indicio de zócalo con ese precioso entrada. Fijaos, aquí hay dos edificios, este es del año 61 y este lleva a ser de los 70. Yo creo que este tiene más calidad que ese otro, pero bueno, son del mismo arquitecto. Y fijaros la terraza. Ya aparece la terraza con toda su dimensión y con un precioso elemento que son las persianas que se levantaban hacia el techo y podían formar un mirador casi musulmán de celosía o una gran terraza abierta. Entonces, estas genialidades de este arquitecto, de Fernando Redón, fijaros qué preciosidad. Aquí empieza a utilizar un ladrillo, plaqueta casi blanca, que es curioso que Pamplona va a tener mucho éxito. Va a haber un arquitecto que la va a usar también, Urmeneta, veremos en el Colegio Larraona. Mirar el portal, qué bonito, con ese elemento en vuelo que articula las dos alturas. Muy bonito. La carpintería original, pues probablemente sea parte de las que vemos aquí. Y fijaros que ya es una arquitectura que no le importa mostrar lo que puede ser el salón, una pieza de ventana grande, lo que pueden ser los dormitorios, frente que a la arquitectura que hemos visto antes trataba en cierta manera de igualar más todos los huecos dentro del clasicismo. Aquí ya no importa mostrar la función con toda su sencillez. Fijaros las preciosas terrazas impresionantes, terrazas de este edificio. ¿Veis? Fijaros que ya es un edificio que está renunciando al pozo clasicista, ya no le importa imponer ni los chaflanes, ni la sensación de un gran palacio, ni la sensación de una fortaleza, ya tiene mucha más libertad. Eso a la vez también le da una cierta debilidad en lo que es la ciudad, ¿no? Es una arquitectura más sometida a los imperativos internos de su propia función, más que a componentes externos de apariencia. Esto lo notamos, por ejemplo, en la aparición de este machón, que no le importa que aparezca en línea de fachada. Bueno, como veis, es un edificio muy, muy interesante. Fijaros que esta misma sinceridad puede llegar a hacer mucho daño a la ciudad, porque esto nunca habría hecho el otro edificio que hemos visto de periodistas, sino que trataba que todas las fachadas fueran iguales, ¿no? Este, en cambio, no le importa mostrar los elementos de servicio a la fachada de atrás, con lo cual, quiera que no, está haciendo daño a esta calle. Como veis, es la pérdida del clasicismo que tenía, por ejemplo, el otro edificio, que es curioso poder comparar los dos, porque los dos son solares triangulares. El edificio que he dicho, el primero que hemos tratado, el de periodistas de Ariz, ese edificio de la Plaza Príncipe de Viana, tenía un zócalo que controlaba todos los locales. Aquí rige un poco la libertad y al final esto repercute en que da la impresión de ser una calle secundaria, ¿no? Da la impresión de que el edificio tiene fachadas secundarias. Y esto es algo que va a provocar en parte el movimiento moderno, ¿no? La sinceridad en las fachadas hace que haya fachadas nobles y fachadas de servicio, cosa que nunca había pasado en la arquitectura de cierta manera clásica o de los años 30. Fijaros, también esta sinceridad produce también piezas preciosas, ¿no? Casi son como piezas de escultura, con el elemento vertical que se ha venido al borde realmente de la fachada. ¿Veis cómo está escapando totalmente de cualquier símbolo que denote clasicismo? Luego la marca de los que serán probablemente las cocinas, la escalera, y la búsqueda de una sinceridad que hace una pieza muy bonita, pero que en cierta manera quita serenidad a la ciudad. Y con eso hemos acabado. Como veis, ha sido una charla más corta y luego seguiremos con el ensanche en la zona ya desde la Plaza de la Cruz hacia Los Caídos. Muchas gracias.